buenos días, soy Mía de la Barrera y les doy la bienvenida a todos a nuestra primera emisión de nuestra mesa entrevista. Para nuestro primer programa vamos a tener una conversación sobre nuestro 30º aniversario de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación EPCOM. Para ello tenemos dos invitados especiales. El docente Pedro Cejas Mogrovejo, que ha enseñado más de 20 años en nuestra escuela, y el egresado de Ciencias de la Comunicación Benítez Barrón. Ellos nos van a comentar acerca de los 30 años de nuestra escuela, pero antes de esto vamos con nuestros reporteros que han hecho una nota interesante sobre los inicios hasta la actualidad de los 30 años de nuestra escuela. Acompáñennos. En el año de 1983, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal fue creada. Sin embargo, fue hace 30 años, exactamente en el año de 1989, que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación se creó y así abrió sus puertas para formar profesionales en esta carrera. El objetivo principal de los fundadores fue crear una escuela en la que se integren distintas especialidades relacionadas a la comunicación. El decano de esa época, Juan Reboredo, y el profesor Juan Ureta desarrollaron el proyecto que daría nacimiento a la EPCOM. El primer director fue el docente Gustavo Córdoba. Otros directores que pasaron por nuestra escuela fueron los docentes Pedro Cejas, Jorge Ramos de la Flor, Alberto Tello y Wilder Moreno, entre otros. La primera malla curricular fue la del año 1992. Esta cumplió con su cometido, ya que tuvo muy buenos resultados en cuanto a profesionales destacados. En el 2014 fue modificada y gracias a ello se pudo implementar talleres de radio, edición de video, producción de televisión, entre otros. Esto volvió a la Universidad Nacional Federico Villarreal como una de las primeras universidades públicas en tener todo este equipamiento. La EPCOM, al emprender este camino de formación de comunicadores, comenzó con muchas necesidades que quizá en algunas oportunidades no cubría lo necesario del aprendizaje del alumno. La carrera de Ciencias de la Comunicación hoy en día cuenta con 4 especialidades, las cuales son Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Comunicación Organizacional. Actualmente la EPCOM cuenta con la nueva malla curricular del 2019. Esta permite formar profesionales capacitados en las distintas áreas de la comunicación y logra que los egresados sean competentes en el mercado laboral exigente de estos últimos tiempos. La EPCOM cuenta con un set de televisión bien equipado, con 3 cámaras profesionales, un switcher, 7 cámaras reflex, un set de fotografía, cabina de radio, una sala de edición y una sala de profesores. En este 30º aniversario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la actual directora, la magíster Luz Orellana, considera que será un aniversario especial, ya que estima que el licenciamiento será posible. Otros objetivos de la escuela, aparte del licenciamiento, es la de ser una institución acreditada nacional e internacionalmente. La visión de la EPCOM es ser una escuela que se caracterice por su investigación científica y que aporte conocimientos al desarrollo del país. La EPCOM busca y anhela formar periodistas, publicistas, comunicadores organizacionales y audiovisuales con conciencia social, con identidad y dispuestos a defender la verdad. La EPCOM nació de un café, de casualidad y de perseverancia. ¡Felices 30 años, EPCOM! Una interesante nota en donde nos comparten la reseña de lo que ha sido nuestra escuela desde los inicios hasta la actualidad. Ahora es momento de irnos a una pausa y regresamos con los dos invitados que hemos mencionado anteriormente. No se lo pierdan.
Ya estamos de vuelta aquí en Entrevistas y sin más demos bienvenida a los entrevistados. Tenemos aquí al docente Pedro Alberto Seijas Mogrovejo, que tiene estudios realizados en el extranjero. También ha enseñado como docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación desde 1996. De 2002 al 2005 ha sido director de la escuela, como también en el 2011. Aparte de ser docente, es asesor de tesis y escritor. Una de sus obras más conocidas es Publicidad y Propaganda, publicada en el 2003. También tenemos con nosotros al egresado de Ciencias de la Comunicación de nuestra casa de estudios, Moisés Benítez Barrón, que tiene 10 años realizando estrategias de comunicación en todo a nivel nacional y también 5 como director y coordinador de comunicaciones. De nuevo, muy bienvenidos a nuestro programa. Hoy nos vamos a hablar sobre los 30 años de la EPCO y vamos a saber un poquito más con ustedes dándonos algunas indicaciones. Hola Moisés, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te hizo querer estudiar en nuestra casa de estudios de Federico Villarreal y por qué esta carrera? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Yo ingresé acá el año 1998, cuando había comisión reorganizadora, y pues en la etapa universitaria vivimos una transición entre esto que era la comisión organizadora y las elecciones. Tuve el privilegio de ser parte del primer consejo universitario de esta universidad cuando se retomó la democracia, estamos hablando del 2001. Y bien, yo estudié Ciencias de la Comunicación porque de niño vi una película que me marcó la vida, se llama Rumblefish, de Coppola, es del 83, 84. Bueno, no es la más famosa de Coppola, la más famosa es El Padrino, ¿no? Pero yo desde que tenía 11 años vi esa película y quedé fascinado, yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, en esa época, bueno, hacer cine era muy difícil, aún es difícil, pero ahora con la tecnología se puede hacer más. Pero lo más cercano al cine era obviamente la publicidad, ¿no? Y la Villarreal tenía, la Escuela de Ciencias de la Comunicación tenía la especialidad de publicidad, no sé si todavía existirá. Y justamente el profesor Pedro Seijas fue mi profesor en publicidad y ahora estamos acá compartiendo y esa fue la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre la especialidad que usted eligió al comienzo, si es la que ejerció? Sí, yo estudié la especialidad de publicidad, me dio muchas herramientas para elaboración de lo que es mensajes y analizar el tema de la imagen y cómo dar mensajes adecuados, audiovisuales, y gráficos, etc. Pero luego en la carrera me fui llevando por el lado de la comunicación para el desarrollo. Tengo varios años trabajando en comunicación para el desarrollo en temas ambientales, de cambio climático y con pueblos indígenas, ¿no? Estuve viviendo en la Amazonía. Mi tesis de maestría tiene que ver con una comunidad amazónica que son los castañeros de Madre de Dios, pero también he estado realizando, o sea, la publicidad te da esa herramienta para elaborar mensajes y participar y dirigir campañas de comunicación, ¿no? También con una orientación estratégica y planificada, y también se hace bastante audiovisual. Al final la carrera, en el espacio que yo me he desarrollado o me vengo desarrollando, tiene esta facilidad de hacer varias cosas. Es como un amigo decía el otro día, ¿no? La comunicación es una ciencia de plastilina. Es una ciencia de plastilina que la hacemos millones de personas en el mundo y un poco tiene que ver con esa plasticidad, cómo uno se desarrolla en el campo, ¿no? Muy bien. Profesor Seijas, cuéntenos. Hoy en día vemos egresados de Ciencias de la Comunicación que elaboran, pero no en su campo. ¿Usted a qué cree que se debe esto, que no estén ejerciendo su especialidad? Bueno, yo hasta donde tengo conocimiento, y conocimiento de fuentes directas, me parece que la mayoría ejerce en su campo. Son muy pocos los que están ejerciendo en otros campos. Posiblemente sea un poco el desconocimiento del mercado, ¿no?, de que existen egresados en nuestra universidad. Yo tuve una experiencia bastante interesante cuando un profesor de aquí, hace unos 10 años, me preguntaba dónde podía seguir su hijo, su hija publicidad, ¿no? Y buscaba si era el IPP, si era un instituto. Bueno, le dije, acá nosotros damos publicidad, pero ¿cómo? Yo no sabía. Entonces, el problema es que hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, cuando salen al mercado, la gente no está informada tanto de que en esta universidad se ofrecen especialidades, ¿no?, y que los especialistas nuestros son bastante buenos. Pues en el mercado laboral nosotros tenemos muy buenos egresados en periodismo, en publicidad, ¿no es cierto?, y en audiovisuales. ¿Qué audiovisuales? Es cine, televisión y radio. En organizacionales más bien no sé nada, ¿no?, porque en realidad
Es una carrera que todavía no la entiendo hasta ahora. Así que no puedo decir, hay egresados trabajando en tal o cual lugar. No. Entonces lo que usted nos quiere decir es que no tiene mucho conocimiento de buscar ofertas laborales, entonces no se mueve mucho, por eso es que hay ciertos egresados que no tienen trabajo, ¿verdad? En realidad yo no lo veo por ahí, yo lo veo más que todo problema de desinformación del mercado, ¿no? En el campo publicitario yo conozco mucha gente que está trabajando en publicidad, ¿no? Lo que pasa es que publicidad se une mucho al marketing. Y donde existe el mercado de empleo es en marketing. En publicidad no existe un mercado de empleo. No, porque nosotros aquí no formamos empleados, formamos profesionales. Y en el campo de la publicidad, la gente que quiere hacer publicidad busca a su cliente. No está esperando que le abran una puerta, porque eso no existe. Las agencias de publicidad ya han desaparecido como eran antes. Eran chiquitas, eran muy grandes. Ahora ya no, ahora son oficinas y punto. ¿No? Entonces, hay cambios muy sustantivos. Pero yo no creo que sea porque el estudiante no sabe dónde ir. Los estudiantes saben dónde ir. En el campo laboral, ¿te fue suficiente las enseñanzas que recibiste en la formación académica de la universidad? ¿Con qué te enfrentaste al salir al campo laboral? ¿Qué fue lo difícil que viste que no te habían enseñado, que no sabías para poder enfrentarte al campo laboral? En realidad es un debate general y tiene que ver con todo lo que es el ámbito académico, es qué tan relacionado están las carreras universitarias con el mercado nacional o extranjero y más en estas dinámicas que cambian tanto, ¿no? Hay todo, ahora con el tema del licenciamiento, hay todo este tema justamente de discusión de qué estamos formando a partir de si el mercado necesita o no. En mi caso, yo como te comentaba, me interesó el tema de la comunicación para el desarrollo y es algo que no se enseña en esta universidad, o por lo menos no se enseñaba. Por ahí llevé un curso o dos y no existe la especialidad. Y lo que me enfrenté en el mercado es cómo uno llega a entrar a esos espacios laborales y cómo uno se puede insertar en estos espacios, ¿no? Mucho tiene que ver en la dedicación y también el tema de los contactos que puedas generar, ¿no? Yo creo que lo más importante y para estar dentro de un mercado laboral es la red de contactos que uno puede generar. Parte de eso es esta iniciativa que se ha hecho de comunicadores UNFB en Facebook, por ejemplo, que ahora ya van a hacer un 6º campeonato de fulbito, que bueno, es una manera de integrarse, de pasarse la voz, de tener esa red de contactos que otras universidades la tienen per se, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que la red de contactos funciona tan bien que no es necesario ni que exista una bolsa de trabajo, porque los docentes están conectados, los egresados están conectados y esto hace una dinámica que copen los espacios que te genera el mercado, ¿no? En este caso, bueno, había que generarlo de una manera, pero ya se vienen generando con los egresados de comunicaciones de la Villarreal, ¿no? Docente, usted cuando fue director de la EPCO, ¿qué dificultades vio que se tenían que resolver y si se cubrieron esas necesidades para que los estudiantes puedan tener una mejor formación? Bueno, una de las necesidades era a nivel profesional, docentes, ¿no? De alguna manera se pudo paliar, y otra que se solucionó muy bien era la falta de infraestructura. No, en el primer mandato que tuve se consiguieron una serie de equipos y fuimos nosotros la única universidad estatal que tenía, ¿no es cierto?, equipamiento completo para hacer cine, televisión, diseño publicitario, ¿no?, hacer páginas periodísticas por computadora, ¿no? Entonces, en realidad, hicimos buenas cosas. Y otra de las cosas que se trabajó fueron muchos eventos de tipo académico, con profesionales de buen nivel, ¿no? Yo creo que en esas épocas, yo calculé que se hicieron como 50 eventos, junto con los estudiantes, por supuesto. Yo simplemente fui el moderador de lo que hacían los estudiantes, para que no, el estudiante siempre es muy impulsivo y trata de colocarlo, tratar de ordenar y hacer las cosas bien. Se hicieron muchas cosas, ¿no? Y de ahí la verdad que empezamos un poco a ir caminando a traspiés. Un problema de gestión. Bueno,
Moisés, mientras estudiabas, ¿cuáles fueron las necesidades, las carencias que presentaba tu escuela que se podían comparar con otras universidades que sí tenían? ¿Qué era lo que no les dejaban avanzar, por así decirlo, que no tenía esta universidad? Una pregunta algo compleja, no sé, en realidad yo soy de las personas que si tiene un problema busco cómo lo soluciono y creo que estuvimos en un entorno similar, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hacer, como dice el profesor, muchos eventos, muchas actividades y que si tú ves que hay una carencia ves cómo lo puedes suplir, ¿no? Por ejemplo, no se hablaba mucho de cine, hubo un par de docentes que hablaban de cine y organizamos un seminario que lo llamamos Cine Peruano en la Boca del Lobo. Y justo el otro día, ahora a propósito de esta película, La Revolución y la Tierra, donde salen imágenes de películas de Armando Robles Godoy, él estuvo acá en ese seminario. Y en ese seminario estuvo Armando Robles Godoy, Durán, estuvo Tamayo, vino Gianfranco Obrero, Aristóteles Picho, Giovanna Polarolo. O sea, invitamos una serie de personas que estaban en cine y ver cómo suplir esa carencia de información. O sea, ese tipo de cosas son las que uno puede desarrollar, ¿no? Hicimos el cineclub, que sé que ahora también continúa un cineclub, un programa de radio. Al final hay muchas cosas que uno puede hacer y resolver junto con los docentes y con la universidad, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y yo estoy sorprendido de ahora los medios de comunicación interactivos, redes e internet te da una facilidad para hacer más cosas. A mí me fascina estos tiempos en los cuales puedes hacer tantas cosas y creo que es una oportunidad única para que uno se pueda desarrollar en comunicaciones. Usted, profesor Secas, como docente, al ver la carencia de la infraestructura, ¿usted cree que no les ayuda a avanzar o los alumnos a veces se quejan que no hay infraestructura, que no hay buenos equipos? ¿Qué es entonces usted que...? Bueno, en realidad no es tanto la infraestructura que tenemos, ¿no? Esto en realidad no lo tienen todas las instituciones del Estado. Algunas privadas la tienen, pero el problema es que hay mucho equipo, pero no hay cerebro. ¿No? Entonces no es tanto la infraestructura, tenemos lo justo y necesario. Lo que pasa es que a veces uno piensa que la infraestructura tiene que ser muy similar a un canal comercial. Y no. Esto es educativo. La infraestructura para educación es una infraestructura sui generis. No va más allá de lo necesario. Posiblemente nosotros no tenemos problema en publicidad ni tampoco en periodismo. El problema que yo veo y que suele ser un poco comentado es el de audiovisuales. Lo que pasa es que aquí no se da televisión, debería darse cine. Digo, no se da cine, sino se da televisión. Y la televisión es subsidiaria del cine. Si no se sabe el lenguaje del cine, difícilmente se va a manejar televisión. Personalmente, yo estudié cine en Argentina, ¿no? Terminé la carrera y estuve trabajando en televisión durante 3 años como jefe del departamento de cine. Entonces hay que dar cine. El cine es el eje de todo, ¿no? Y no la televisión. Lo que pasa es que aquí se está compitiendo con Charlie Chaplin, que dan la carrera de ciencia de la comunicación, que es de todo un poco, pero es una carrera terciaria. Entonces, donde ve el técnico, no va el profesor. Entonces, a diferencia de otras universidades, ¿usted cree que sí estamos implementados, pero lo que no sabemos es cómo usarlo? Eso es lo que nos está diciendo, que sí tenemos las implementaciones adecuadas. Sí, tenemos todo y además hay otra cosa que para ustedes es más importante, tienen talento, cosa que en otros lados no lo tienen. Lo que sí quiero recalcar algo que es importante, el problema de la llamada ciencia de la comunicación, que no existe como carrera, no, lo que sí existen es periodismo, publicidad, cine, relaciones públicas, se dan en otras universidades y se da con buen éxito. Lo que pasa es que aquí nunca han querido saltar la valla y seguir con algo que es todo y no es nada. En el plan 14 se propuso un cambio distinto, pero ahora hicieron un plan 19 que lo hicieron en un par de meses, que nos ha regresado a las épocas de los años 50 cuando solamente se daba periodismo. Por ahí estamos muertos. Bueno, es momento de ir a una pausa y regresamos en entrevista y seguimos hablando del 30º aniversario.
en entrevistas. Y hoy, hablando en el programa de los 30 años de la EPCON, tenemos aquí al profesor Seijas y a Moisés Benítez. Profesor Seijas, durante los años que usted ha estado enseñando aquí en la escuela, ¿qué cambios ha percibido que han cambiado, que han mejorado? Bueno, hay dos tipos de cambios. Por un lado, el estudiante. El estudiante ha ido más o menos yendo de lo que era un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque un poco que se han dejado libres los niveles en torno al examen de ingreso. Antes el estudiante ingresaba con una nota y después poco a poco fueron bajando y creo que colocaron el mínimo como 10. Antes era 15. Entonces eso implica sí un bajón. Y por otro lado, un poco la calidad de los programas. No, yo ingresé acá cuando se implementó el Plan 96, en donde ahí se clarificaba bien las especialidades, que eran 4. No, pero eran muy pocos cursos, eran 7 cursos para cada especialidad. Pero ya se estaba tipificando que en esta escuela, ¿no?, se querían lograr profesionales, ¿no?, de cada una de las áreas que tienen que ver con los procesos de la comunicación. Nosotros estuvimos peleando para cambiar ese plan y después de más que, no sé, 13 años, pudimos implementar un nuevo plan que es el Plan 14, ¿no?, que creo que lo están llevando ustedes. Donde aquí ya la cosa cambió. Las carreras estaban muy bien definidas, con 22 asignaturas por carrera, un poco para dar el salto. ¿Cuál era el salto? Que esta escuela se convirtiera en facultad como la de la Católica, como la UPC, como otras universidades, que sí realmente tienen carreras, ¿no?, que son vigentes en el mercado. ¿No? El periodista es periodista, el publicista es publicista. Yo, que trabajo en publicidad, no conozco a ningún periodista trabajando en publicidad. Y a su vez no creo que haya publicistas trabajando en periodismo, porque son áreas distintas. Y bueno, y lamentablemente me entero que apenas se cambió las nuevas autoridades, desde el primer día que entraron, empezaron a boicotear el plan 14. Y este año han aprobado un plan que en vez de ir para arriba nos han ido para abajo. Nos han retrasado como 50 años. Hemos vuelto a ese paquete de los años 50, donde todo el que manejaba las comunicaciones era el periodista. El periodista sabía publicidad, sabía relaciones públicas, sabía cine, televisión, radio, etc. Y la verdad, ya no estamos para esas épocas. En la época en la cual ya ni siquiera hay un pediatra, sino hay un gastroenterólogo pediatra que atiende exclusivamente a los niños y a la parte gestiva de los niños. No podemos regresar a lo mismo. Entonces, para mí los 30 años es un poco de bajada, no es de subida. Y además otra cosa, ya con eso no podemos ni siquiera pretender ser una facultad, como deberíamos ser. Así competimos con nosotros sin ningún problema. Si ya competimos sin ser facultad, hubiera sido lindo competir como facultad, porque tenemos buen elemento, mal que bien los profesores tratamos de hacer algo distinto y tratamos de que se logren las cosas como deben ser. Entonces, en vez de tener un mejoramiento, estamos en declive, se podría decir, en estos últimos 30 años. Sinceramente sí, porque el plan es el que justifica, ¿no?, el desarrollo, ¿no? Y el plan 14 lo han desaparecido. Claro. Moisés, ¿nos puedes comentar acerca de cuando has estado cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación? ¿Qué cambios o qué mejoría ha habido durante los años que has estado? La verdad que no he estado tan pendiente de, digamos, en la interna de cómo es la situación ahorita en la escuela. Bueno, vengo cada vez que me invitan y lo que sí veo es que, bueno, ya tienen esta infraestructura nueva. Yo, como te comentaba, yo ingresé en un año curioso que había comisión reorganizadora, entonces vivimos ese salto de lo que era una comisión reorganizadora a las elecciones libres, autoridades elegidas, etcétera, el año 2001, ¿no? En esa transición, pues, empezaron a ocurrir muchísimas cosas. Yo recuerdo que cuando yo era consejero universitario en el 2001, ya se hablaba de tener el servicio integral, interconectado de facultades, la matrícula por sistema, los correos electrónicos, etcétera. No sé si eso existirá, porque ya estaba en plan el año 2001, esos son ya 18 años. Pero lo que sí noto es más integración, como
te digo, hay esta necesidad de conectarse y yo creo que es muy importante el estar conectados y que esas redes se manifiesten en el campo laboral, que es lo que existe, ¿no? Justo llegando acá me encontré con 2 egresados, con Raúl Castro, con Melina, Melina está en el INEI, Raúl está en el diario Gestión. Entonces, esa idea de conectarse, de estar siempre compartiendo información, nos va a llevar adelante, ¿no? Claro, ahora se ha puesto en práctica, en uso, el correo institucional. También estamos usando más que todo lo que es, a veces usamos más los canales no oficiales que los oficiales, y la escuela misma debería poner, hay una mala organización. Entonces creo que eso tendrían que darse cuenta y usar más los oficiales que los no oficiales para poder estar siempre en conocimiento de lo que está pasando internamente como externa de la escuela, de la universidad. Usted, docente, nos puede comentar acerca de qué hacen los docentes para la mejoría de nosotros, los estudiantes en la escuela, si es en la infraestructura o ambientes, qué es lo que implementan para nosotros tener una mejor formación. Bueno, desde el ángulo de lo genérico, hay un problema de gestión, ¿no? Y cuando la gestión falla, falla todo, ¿no? Como docentes, individualmente hacemos todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Y yo creo que somos muchos docentes los que tratamos de que la parte nuestra, lo que nos compete, el trabajo nuestro, sea el trabajo óptimo, ¿no? Uno se capacita afuera, yo personalmente viajo permanentemente y me capacito, para saber que soy viejo, soy el único viejo que estoy entre jóvenes, ¿no? Y trato de estar a tono con la modernidad, ¿no? Yo pienso que algunos lo hacemos, pero el asunto ya viene desde la parte gestión, ¿no? La gestión anda por cualquier lado. El hecho de haber cambiado un plan, ¿no? Que estaba de acuerdo a la ley universitaria, ¿no? Planteada por Mora y aprobada por el Congreso de los gobiernos anteriores, cambiarlo por cambiarlo no tiene sentido, ¿no? Eso echa por la borda todo un trabajo de mucho tiempo. Y no era un trabajo solamente de docentes, sino era un trabajo con los alumnos. Y ahí los docentes coordinamos para hacer una cosa distinta, cosa que en este nuevo plan lo han hecho 2 personas, ¿no? Y han hecho un poco algo políticamente correcto de invitar a 2 o 3 docentes para que avalen, ¿no? Algo que no está bien. Entonces, hay una ruptura en torno a lo que es visión del mercado, visión de lo que es el periodismo, la publicidad, ¿no? El cine, la televisión y las relaciones públicas. Falta una visión muy grande y falta una visión de lo que es el mercado, cosa que, por ejemplo, sí la tienen las privadas. Yo tuve la suerte de participar en el nuevo plan del UPC, ¿no? Yo era uno más y había una visión muy clara de lo que era, ¿no es cierto?, ese tipo de facultad. Muy clara en torno a lo que era el periodismo, muy clara en publicidad, muy clarísima en el perfil del docente que tenían que tener, ¿no? Y eso, evidentemente, el docente existe, y si no existe, es un docente que se va a ir adaptando a los cambios, ¿no? El plan que se ha presentado en el 14 sí tiene cambios muy grandes, tiene cursos muy interesantes, ¿no? Pero eso no está ajeno al mercado, porque el mercado lo hace. Claro que sí. Sabemos que es la mala gestión y entonces falta también la implementación al plan para que podamos surgir como estudiantes, hacer lo que otras universidades tienen y nosotros carecemos. Entonces, Moisés, ¿nos puedes comentar usted cómo ha estado en el campo laboral con otros colegas de otras universidades? ¿Qué es lo que le diferencia? ¿Qué tienen ellos que usted en la universidad no ha aprendido o no ha tenido una formación educativa aquí en la universidad, que otros sí? En realidad sería una percepción muy personal, algo como eso. Si existe alguna diferencia o no. Yo lo que te comentaba era el tema de las redes y cómo están integrados al campo laboral, y eso facilita mucho el ingresar o no al campo laboral. Y esa es una parte importante. En el caso de capacidades no existe ninguna capacidad, aunque tengo un amigo que siempre solía repetir y decir, lo que tiene el villarrealino es que el villarrealino nunca va a decir no a algo, ¿no? O sea, siempre va a decir, bueno, yo lo hago, lo aprendo, lo puedo hacer, esta necesidad de poder resolver un problema, ¿no? Eso, y bueno, en mi caso particular, bueno, el tema de hacer comunicación estratégica y poder saber lo que es hacer un
Instagram, posicionarlo, etcétera, es lo que puede hacer, es lo que creo que puede hacer la diferencia en el campo de la comunicación, ¿no? Porque siempre hay algo que va a acompañar. Es como, hay un documental que habla sobre las probabilísticas, que es muy interesante, y entrevistan a esta persona que revolucionó el béisbol, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Porque empezó a usar matemáticas, probabilística, y él hace una recomendación. Dice, cuando va a una escuela y los niños le dicen, quiero ser como tú, quiero dirigir un equipo de béisbol, él le dice, muy bien, ¿cómo vas en matemáticas? Como diciéndole, ¿cómo está tu base? Porque ahorita casi todo está muy ligado a algoritmos, a lo tecnológico, y cuánto de eso entendemos, ¿no? O sea, ya usamos el Facebook, usamos el Instagram, pero cuánto de eso, cuánto entiendes de verdad de cómo funciona ese algoritmo, cómo lee a las personas, qué estadísticas da, cómo manejas esa estadística y qué probabilidades tienes de utilizarlo a favor de la comunicación, ¿no? Entonces es un mundo complejo el que vivimos ahora y hay mucha necesidad de estar al día en esto, ¿no? Para cualquier carrera, no solo para comunicaciones, cualquier carrera. Ahora ya existen softwares que te hacen análisis médicos, ¿no? Que leen, por ejemplo, las radiografías y ya te pueden decir de que estás mal en el pulmón. Entonces, a ese nivel está avanzando y uno tiene que plantearse la pregunta de dónde estamos nosotros y qué queremos, a dónde queremos llegar y cómo contenemos esa información. Claro que sí, lo que nos diferencia entonces es saber resolver problemas porque estamos desde cero, por así decirlo, entonces siempre buscamos la manera de cómo salir adelante. Y eso es lo que nos diferencia quizá de otras universidades que lo tienen todo y nosotros hasta ahora tenemos algunas carencias, pero que estamos resolviendo Sí, no, lo que dices, hay algo interesante que siempre recuerdo, no sé por qué esa idea de creer que los demás tienen todo, tampoco es así. Es decir, lo que decía el profesor, en realidad las capacidades están. Y algo muy importante que tiene el Villarreino, que es lo que yo noto, es que muchas universidades u otros egresados lo ponen por delante, ¿no? Dicen, yo vengo de la universidad tal, lo usan como un escudo, como mi respaldo, y no se presentan como ellos. El Villarreino se presenta como yo soy y yo hago el nombre de mi universidad en el camino. Y es un tema muy importante, ¿no? No es que al final, a la hora que postulo un trabajo, me escogen por la universidad que vengo, me escogen por mis capacidades. Y yo soy el que pone el nombre de la universidad delante, ¿no? Claro que sí. Nos vamos a una pausa y regresamos en entrevistas. Y ya estamos en nuestro último bloque de nuestra primera emisión de entrevistas. Seguimos aquí con nuestros invitados especiales que estamos hablando sobre los 30 años de nuestra escuela Ciencias de la Comunicación. Y no podemos dejar de recordar que estamos en un proceso de cambios. No nos licenciamos aún, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos para lograrlo. Docente Seijas, cuéntenos usted qué cambios nos falta en nuestra escuela seguir mejorando para poder llegar a ser una escuela que tiene buen futuro. Bueno, ya les he comentado todo lo que les tenía que comentar. En realidad, el problema de los cambios ya tiene que ver no con nosotros, sino de arriba, ¿no? Arriba en realidad no quieren cambiar, ¿no? Hay muchos intereses de por medio. Una de las cosas que yo escuché que preguntaban en el momento anterior era, por ejemplo, el uso de la infraestructura digital, ¿no? Han contratado a un ingeniero para que haga el software, ¿no?, de todo lo que es la Zoom Web y todo lo demás. Y la verdad que se para cada rato, ¿no? Yo hasta ahora he querido entrar a lo mío, me han cambiado un montón de veces el código y sigo sin poder entrar, ¿no? Generalmente las organizaciones siempre contratan a una buena empresa que tenga mucha calificación en software, no cualquiera. Y estamos en ese problema. ¿Y por qué no quieren? Bueno, ya sabe por qué. Bueno, porque todas las cosas tienen un costo, ¿no? Y otra cosa que ustedes han visto, que la infraestructura que tenemos en las aulas es una infraestructura del siglo pasado, es de los años 90, ¿no? Ahora ya se utilizan otras cosas, se utilizan pizarras electrónicas, se utilizan dispositivos manuales, los tablets, ¿no?
Entonces, en realidad estamos y no estamos. ¿No? Ahora, por parte nuestra, yo creo que todos estamos dispuestos a que se cambie. Queremos cambiar, queremos que esto se modernice. Más que todo, no por nosotros, sino por ustedes. No, son los que van a representar a la universidad y van a representarse a ustedes mismos. ¿Saben cuán lindo es decir, no, él fue mi alumno, no, o Raúl Castro fue mi alumno, o Melina fue mi alumno, o Brenda Orbegoso fue mi alumna, y no que digan, ese, mi profesor, yo fui alumna del profesor Seija. No, es distinto. Cuando un profesor sí realmente sabe que su alumno está arriba. Eso es lo que buscamos nosotros. Que nuestros alumnos digan, ese es mi alumno, no al revés. Entonces estamos atrasados por una mala gestión administrativa que no nos deja avanzar. De arriba. Claro. Moisés, ¿nos puedes comentar qué cambiarías de la escuela y qué cambios ves hasta ahora desde que saliste como bachiller? Hablando un poco lo que mencionas, el tema del licenciamiento, y conversaba ahora con el profesor Seijas en el intermedio, en realidad este es un debate que supera el ámbito de la universidad, ¿no? Tiene que ver con el Estado, cómo ve una gestión integral de la educación pública, en este caso de la educación superior. Y cómo se contacta eso, cómo se conecta eso con el mercado y especialmente cómo se conecta con el desarrollo del país que queremos. La pregunta es, ¿existe siquiera un plan de desarrollo en el país? Entonces, ¿cómo conectas algo si tampoco existe lo otro, ¿no? Pero creo que esa es la pregunta válida. A veces nos quedamos en la Universidad Villarreal, vemos nuestro tema como cuánto se va a licenciar nuestra universidad, pero tenemos que verlo dentro de este ámbito de que es un tema de gestión integral en el Estado. Ahora, yo, como te digo, siempre veo que los tiempos actuales te presentan muchas herramientas que se pueden aprovechar y que tiene esta opción de hacer muchísimas cosas. Es decir, yo egresé el año 2002, sin embargo actualmente manejo cuentas de Facebook, tengo una página web, he hecho podcast, he hecho digital. Entonces todas esas capacidades, todas esas cosas, esas herramientas se pueden ejecutar. Y a mí lo que me gustaría ver es más de eso, es decir, hacer un buen post de análisis coyuntural o hacer periodismo con estas herramientas. Es algo que sí se puede mostrar, ¿no? Esta entrevista es parte de ese trabajo que se puede hacer, ir trabajando, ir mejorando, y yo creo que sí se pueden mostrar muchísimas cosas, ¿no? Claro que sí, poco a poco vamos a seguir mejorando. Profesor Seijas, ¿usted qué le diría a los jóvenes que están interesados en postular esta carrera en esta universidad? ¿Qué le recomendaría que nos diferencia de otras? ¿Qué beneficios pueden sacar postulando a esta universidad? Bueno, yo les tendría que decir tanto a los que están como a los que vengan. No, que hay que generar los cambios. Los cambios de acuerdo a lo que la sociedad quiere y ustedes quieren. Las sociedades no son estáticas, son totalmente cambiantes. No, yo vengo de generaciones muy antiguas. Poco a poco he tenido que irme adaptando a las condiciones contemporáneas. Obviamente no voy a poder adaptar completamente, pero yo veo que los jóvenes tienen que adaptarse correctamente a partir de la realidad misma. No, nuestra realidad no está cambiando, sigue estática. No, la mente colonial la seguimos manteniendo. Seguimos alabando a Chabuca Granda, ¿no? Entonces, no hemos cambiado, hay que cambiar, hay que modificar, hay que romper todos esos mitos extraños, ¿no? Que aún mantenemos. Y en el caso de nuestra escuela, hay que cambiar todo, hay que ser radical, ¿no? Ese plan 19 hay que desecharlo porque no nos da, ¿no? Una inserción en ese mercado que es dinámico, que es activo, que es totalmente contemporáneo, ¿no? Donde el ámbito digital ya es el eje común, ¿no? El periodismo ya no es el periodismo gráfico, es el periodismo digital, que es el que tiene más fuerza. Yo quiero enterarme de algo, yo no voy a comprar el diario, saco mi celular y entro a ver qué pasa. Y si quiero enterarme me estuve enterando de lo que pasaba en Bolivia, lo primero que hice fue entrar a los diarios bolivianos, a ver qué pasaba. Y me enteré al toque que había renunciado a Evo, y la verdad que me causó gran sorpresa, ¿no? Y cualquier otra cosa que uno quiera ver, ya no compre el diario. No, obviamente yo soy tradicional, yo voy a comprar el diario ahora para ver qué es lo que dicen de lo que pasó y qué es lo que el diario sugiere para después. Luego pase la publicidad.
La publicidad es totalmente interactiva, ¿no? Que mezcla evidentemente con las cuestiones físicas, ¿no? Un poco para que quede en el tiempo, pero todo lo demás es efímero, es rápido. Entonces hay que cambiar y hay que adaptarse a las circunstancias, no ir para atrás como estamos yendo. Hay que cambiar. Ustedes mismas que están aquí, traten de que sus compañeros vean mejor la realidad, como se hacía antes. Yo vengo de las épocas en las cuales el estudiante estaba muy bien organizado y cuando algo no le molestaba lo cambiaban inmediatamente, ¿no? Y sacaban decanos, sacaban profesores como si nada. Y así debe ser, ¿no? Ustedes necesitan muchas cosas, muchas más cosas que los pongan al mundo contemporáneo, no que los retrase. Claro que sí. Moisés, ¿nos puedes decir, te gustaría volver a los salones donde has pasado 5 años estudiando pero como docente? Sí, en realidad una de mis frustraciones es no haber iniciado la carrera docente. Yo 2 veces llegué a ingresar como jefe de prácticas en esta universidad y las 2 veces me tuve que ir porque me salieron trabajos para vivir en provincia. Y en realidad fue una pena, pero había que decidir entre una cosa u otra, ¿no? Y justo, bueno, ahora ya terminé la maestría en desarrollo y justamente en mi espacio laboral ahora, en mi último trabajo, cuando me cambié y tuve la oferta, una de las condiciones que puse, bueno, quiero tiempo para poder dedicarme a la docencia u otras actividades. Y me dijeron, ya, ok, entonces manejo más mis tiempos y es un poco lo que quiero buscar a partir del próximo año, ¿no? Y si es en mi universidad sería genial. Creo que cumplo los requisitos, no sé si ahí sí querrán o no que esté por aquí. ¿Qué nos recomendarías nosotros como estudiantes? ¿Qué consejos nos darías para tener una buena evolución de nuestro seguimiento en la carrera? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿En qué podemos mejorar? En general, un poco de lo que hemos estado hablando y lo que mencionó también el profesor y lo que te decía, estos tiempos en temas de tecnología y de ámbitos de comunicación son fabulosos. El día de ayer me vi un documental hecho por jóvenes quichuas ecuatorianos en la Amazonía de Ecuador y ellos vieron videos en YouTube, aprendieron a manejar la cámara o un poco de lenguaje y hicieron un documental que ha salido auspiciado por Amnistía Internacional. Entonces, si esa capacidad tiene una persona que no estudia la carrera, ¿qué cosas puede hacer alguien que sí está estudiando la carrera? Tenemos muchas cosas para hacer y los aspectos comunicacionales los brindan. Lo que si yo podría recomendar algo personal es vean muchos documentales, vean mucho cine. Pero ahora también el tema con la comunicación y con tantas cosas que encuentras es que también hay que discernir qué ver y qué no, porque también una vez se ponen a ver series y se pierden pues semanas viendo una serie y hay que preguntarse qué he aprendido, qué no he visto, o por lo menos tener esa mirada y en la serie usaron este plano, no usaron este plano, cómo hicieron la narración, etcétera. Y leer mucho, ¿no? Y leer no solo de comunicaciones, hay unos libros fabulosos en estos tiempos. Por ejemplo, este pensador israelí, Yuval Harari, tiene 3 libros fabulosos, el Homo Sapiens, el Homo Deus y 21 recomendaciones para el siglo XXI, que te hablan de actualidad y te hablan de en qué está yendo el mundo y dónde estamos nosotros. Y una de las frases más bonitas que tiene su 3er libro de Harari es cuando dice, yo como historiador no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé qué rol tenga en la actualidad, pero si logro que una persona en cualquier parte del mundo a partir de este libro puede siquiera cuestionarse el mundo en el que estamos y pensarlo de manera distinta, ya podré haber hecho algo. Y en eso estamos todos involucrados, ¿no? Entonces hay que leer mucho, hay que ver muchos documentales y hay que hacer. La parte fundamental hay que hacer. Los medios ahorita lo permiten todo y yo creo que ahí estaría el éxito, ¿no? En ese espíritu de querer lograrlo y querer conseguirlo. Claro que sí, usar los medios de comunicación para beneficio propio. Si vamos a ver la televisión, creo que deberíamos ver programas que nos culturicen, no perder el tiempo viendo series o películas que no nos enseñan nada. Creo que eso también nos ayuda a poder seguir progresando. Gracias. Bueno, llegamos al final de este programa de los 30 años. Son 30 años en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en donde salen profesionales que están trabajando en muy buenos lugares, profesionales que han recibido valores, han recibido muy buenas enseñanzas de docentes que hasta ahora están ejerciendo.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder hablarnos un poquito más de los 30 años. ¿Nos podrían decir un último mensaje para todos los que nos están viendo? Bueno, traten de entrar en la modernidad, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos y con las mentes muy libres. Moisés. Sí, lo mismo, lean mucho, vean mucho documental, seamos críticos y estemos conectados, ¿no? Participemos de este primer espacio que es la página de Facebook de Comunicadores UNFB, por ejemplo, es una buena alternativa, pero hay que darle mejores usos y hay que estar siempre conectados, que el futuro nos espera, la verdad. Muchas gracias y con nosotros será hasta la próxima emisión de Entrevista. Buenos días y feliz EPCO.